Hola, mi nombre es Yamila Alvarado, soy analista universitario en sistemas. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta nueva masterclass. Bien, en esta masterclass lo que vamos a ver es una introducción a los conceptos de Git y GitHub. Son los conceptos fundamentales para aprender a trabajar de manera colaborativa utilizando un repositorio remoto y un repositorio local. Lo que vamos a ver en teoría es qué es una versión de software, los conceptos de Git para un repositorio local y GitHub para un repositorio remoto. Vamos a ver cómo es la instalación, cómo funciona internamente Git, cuáles son los comandos básicos, cómo vamos a crear un repositorio local, la creación de un proyecto en un repositorio local, la creación de ramas, la creación de un repositorio remoto y cómo vamos a subir todo lo que tengamos en nuestro repositorio local hacia nuestro repositorio remoto. Para realizar todos los cambios que nosotros queramos dentro de nuestro código, tenemos que tener un control y para ello nosotros vamos a utilizar lo que se conoce como versiones. Estos números nos ayudan a identificar qué modificaciones se están realizando en nuestro proyecto. Como estamos viendo, tenemos tres números: mayor, menor y parche. El número mayor representa a los cambios incompatibles en el API. El número menor representa las funcionalidades que es compatible con versiones anteriores. Y el número parche está referido a los cambios que nosotros vamos haciendo o correcciones o mantenimiento con respecto a la versión anterior. Cuando nosotros estamos iniciando recién un proyecto, en cualquier tipo de lenguaje, ese proyecto inicial va a tener una versión, que va a ser la versión V1.0, como estamos viendo en el ejemplo. Cuando nosotros realizamos algún cambio o modificación en el código, estas versiones van cambiando. En este caso, como tenemos en el ejemplo, va a ser V1.1. Es muy común que en el desarrollo de un producto de software se generen errores o bugs en un código. Lo ideal es que estos bugs o errores sean identificados de manera temprana y no cuando el producto ya esté a disposición para el cliente. El control de versiones lo que me permite es volver justamente a un punto donde el producto es estable. Esta es una de las grandes ventajas que tenemos al utilizar estos gestores de control de versiones, como lo es el Git. ¿Cómo usamos el Git? El Git nos permite tener un historial de cambios. Todos los cambios que realice cada uno de los colaboradores en el desarrollo del producto se van a ver reflejados en este historial. Además nos permite identificar cuándo se produjo un error, ¿sí? O un bug. Entonces, desde ese punto, volver a una versión anterior. Por eso vamos a recuperar las versiones anteriores. Y esto es muy favorable para la utilización de estos controles de versiones. Además, nos permite etiquetar los cambios. Son ayudas visuales que nos permiten tener un mayor control en los cambios que vamos realizando a lo largo del desarrollo del producto de software. Almacenar los archivos de código de nuestro proyecto. Y lo fundamental es trabajar en equipo, sin necesidad de estar en la misma oficina. Es más, esto nos permite trabajar de forma descentralizada, es decir, cada uno puede estar en países diferentes. Bien, ahora lo que voy a hacer es instalar Git en mi PC. Para ello puedo googlear e ir a la dirección que dice git-scm.com. Aquí me está identificando que yo tengo un sistema operativo de Windows, pero puedo instalarlo en Mac o en otro sistema operativo. Ingreso ahí para Windows y selecciono en este caso para 64 bits. Espero que se descargue el archivo.
Una vez que está descargado el archivo, Next. Aquí nos dice dónde se va a estar instalando. Aquí lo que nos dice es qué componentes se van a instalar. Los dejamos los que estamos seleccionados. Aquí nos pregunta la carpeta donde se va a instalar. En este caso nosotros le vamos a dejar que vamos a utilizar la consola de BIM. Ustedes pueden seleccionar cualquier otro que deseen, pero en mi caso le voy a dejar la consola de BIM. En esta parte es importante prestar atención. Tengo abierto un GitHub, un repositorio nuevo, para que ustedes vean cuál es la diferencia. Aquí nos está diciendo que la llama que va a crear va a ser por defecto llamada master. Y si yo quiero ponerle otro nombre, tengo que seleccionar aquí y escribir el nombre que yo desee de esta llama. Lo voy a seleccionar y voy a escribir main. ¿Por qué? Porque en el GitHub, cuando nosotros después creemos nuestro repositorio, vamos a ver que por defecto ya te crea en la llama main. Entonces, para tener los mismos nombres, vamos a seleccionar ese tipo de configuración en la instalación, ¿sí? Y no dejarlo como llama master. Si ustedes lo quieren dejar como llama master, después lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a hacer los commit, que es lo que tienen que cambiar. Dejo seleccionado el del medio por defecto. Vamos a utilizar este tipo de seguridad. Next, 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 next. Y lo instalamos. Lo vamos a abrir. Lo que se abre aquí es una consola muy parecida a las consolas que ya estamos acostumbrados a utilizar. Esta es la consola del Git. Después vamos a utilizarla para poder hacer los commits que son necesarios. Por el momento lo que les voy a mostrar es que pueden ingresar todos los comandos a los que ustedes ya están acostumbrados a utilizar con la consola de Windows, en este caso. Por ejemplo, si yo escribo git --version, me dice qué versión de Git se instaló. Lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra cuenta en GitHub para poder tener luego los repositorios remotos, los cuales vamos a compartir con los integrantes del equipo, así pueden trabajar de manera colaborativa. Vamos a Sign In y aquí vamos a crear. Vamos a ingresar el mail en el cual vamos a utilizar para los repositorios. Vamos a crear un password. Y vamos a ingresar un nombre de usuario. Continuamos y aquí le vamos a decir que no queremos, y aquí lo que vamos a decir es que no queremos recibir notificaciones en nuestro mail. Ingresamos N y ponemos continuar.
Vamos a realizar una pequeña verificación. En este caso es una galaxia en espiral. Seleccionamos. Nuevamente tenemos que seleccionar y ponemos crear. Nos va a enviar un código en el mail, lo vamos a buscar. Bien, aquí nos llegó el código. Copiamos este código, lo pegamos. Aquí nos vamos a seleccionar la cantidad de participantes del proyecto. Yo en mi caso voy a poner de 5 a 10 y que van a ser estudiantes. No voy a seleccionar nada en este caso. Continúo. Y voy a elegir la versión free. Bien, ya tengo creado entonces nuestra cuenta. Lo que sí vamos a hacer posteriormente es crear los repositorios. Así podemos empezar a trabajar de manera remota luego de haber hecho nuestro código de manera local. Al momento de trabajar con el Git, nosotros lo que necesitamos es tener instalado Git ya en nuestro PC. Además, aprender una serie de comandos que nosotros necesitamos para indicarles a la PC que haga ciertas acciones. Para ingresar estos comandos, nosotros necesitamos utilizar consolas. Una de las consolas que provee Git es Git Bash, que nosotros ya la estuvimos utilizando en videos anteriores. Además, los editores de código, como por ejemplo en este caso vamos a utilizar Visual Studio Code, también provee consolas donde nosotros utilizamos exactamente los mismos comandos que utilizamos en Git Bash, los utilizamos en estas consolas para poder indicar a la PC que haga estas acciones. Lo que vamos a ver es algunos de los comandos básicos que se utilizan para trabajar con Git. Estamos viendo por un lado los comandos de configuración, que ya lo vamos a utilizar en la práctica, que son para ingresar, por ejemplo, un mail, un alias. Y por otro lado, estamos viendo los comandos básicos, como un git clone, un git add, un git status, que ya los vamos a estar viendo en la práctica cómo se van a utilizar. Si ustedes desean investigar un poco más de qué es lo que realizan cada uno de los comandos que les estuvimos mostrando, estos básicos, o investigar si existen algunos otros más, les proveemos estas dos opciones para investigar. Esta parte es muy importante, saber cómo es por dentro un repositorio local. Nosotros tenemos que diferenciar tres áreas importantes. Tenemos el Working Area, Staging Area y el repositorio local. En la Working Area es donde nosotros tenemos todos los archivos, ficheros, carpetas, elementos que necesitamos para trabajar en nuestro proyecto, todo de manera local. El Staging Area o área temporal es donde los archivos que han sido modificados van a ingresar a esta área temporalmente para luego ser enviados al repositorio local. Y por último tenemos el repositorio local. Es donde almacenamos todos los elementos que están listos para ser subidos y compartidos en un repositorio remoto. Cuando hagamos el repositorio local y lo inicialicemos en Git, vamos a ver que tenemos una carpeta oculta que tiene la extensión .git. Para trasladar las modificaciones que estamos haciendo o los archivos que tengamos dentro de nuestra PC, en nuestra working area, a las diferentes áreas, es necesario aprender algunos comandos básicos. Además, para identificar cómo están los archivos o los elementos con respecto al staging area, utilizamos el checkout. Necesitamos realizar un commit.
al commit nosotros lo podemos enlazar con un mensaje. Hay diferentes formas que los podemos hacer, ya lo vamos a ver a través de la práctica. Del mismo modo que vamos a trabajar tanto local como remoto, existe el concepto de branch, es decir, ramas, las cuales nosotros podemos tanto como crear y realizar merge entre cada una de las ramas o fusiones de ramas. Bien, lo que voy a hacer ahora es generar un repositorio local y lo vamos a utilizar con algunos comandos básicos que provee Git. Para ello vamos a la carpeta donde vamos a alojar los proyectos y vamos a utilizar el mismo concepto que utilizamos remotamente, que es tener una carpeta para el frontend y una carpeta para el backend. Solo para cuestión práctica y para poder mostrar la mayor cantidad de cosas, voy a trabajar solamente con el portfolio del frontend. Dentro de esta carpeta voy a generar un archivo HTML. Para ello voy a abrir esta carpeta con cualquier editor de código, el que ustedes tengan. En este caso yo tengo Visual Studio Code. Y dentro de esta carpeta vamos a generar un archivo HTML, en este caso el index. Y vamos a escribir un H1. Guardamos y vamos a ver que dentro de la carpeta que tenemos se ha generado el archivo HTML. Bien, ahora, ahora, ahora lo que yo tengo que hacer es inicializar este proyecto con Git y puedo utilizar la consola que nos provee el editor de código, desde aquí, terminal, New Terminal, y utilizamos esta consola, o bien puedo buscar la consola del Git Bash y direccionarme hasta donde está el proyecto, o hacer clic derecho, Git Bash. Vamos a agrandar un poquito más. Con los mismos comandos que ya estuvimos utilizando en otras consolas, puedo utilizarlo también dentro del Git Bash. Por ejemplo, para saber en qué carpeta estoy, utilizo pwd. Ahora lo que voy a hacer es inicializar el proyecto con Git. Y ahí me está diciendo que se ha inicializado un repositorio. Ahora vamos a establecer una configuración específica para el mail, para el password y para el nombre. Con git config user.name con git config user.email
Buscamos el mail. Y ahora para el password con git config. Y ahora necesitamos establecer la configuración para el password. Pero para hacer eso nosotros necesitamos ir al git, donde vamos a establecer un token, un access token. Desde el perfil vamos a setting, developer setting, personal access token. Generar el nuevo token. En Note vamos a escribir el nombre del usuario que va a utilizar este token. En la expiración le vamos a poner la cantidad de días, le vamos a dejar 30. En Select Scope vamos a seleccionar repo. Y generar token. Copiamos ese número que nos devolvió el sistema. Listo, quedó configurado para el usuario, el mail y el password. Ahora vamos a empezar a trabajar con el proyecto. Con git status vamos a ver el estado en el que está nuestro proyecto. Nos dice que estamos en la rama main, ¿sí? Si yo me fijo, aquí incluso me especifica que tengo la rama main. Me dice que no se ha realizado ningún commit y que hay un archivo. Cuando el archivo aparece en color rojo o no tiene ninguna letras por delante de él, que diga, por ejemplo, nuevo, quiere decir que ese archivo está en el working area, en nuestra área de trabajo. Lo que tenemos que hacer es pasar desde el working area a el staging area los archivos para prepararlos para que después sean enviados a un repositorio local. Con git add y el nombre del archivo, no sabemos todavía qué pasó, pero con git status podemos ver, todavía nos sigue diciendo que no hemos hecho ningún commit, pero si estamos viendo el archivo, ahora dice nuevo archivo y el nombre del archivo. Además, como ayuda visual, cambio de color. Antes era rojo y ahora es verde. Es decir, que nuestro archivo ahora está en el staging area, pero está todavía en el staging area, no ha pasado al repositorio. Para ello hacemos git commit y se nos abre la consola del bin. En la consola del bin vamos a ingresar un mensaje y este commit va a aparecer relacionado con ese mensaje. Presionamos I de insert y escribimos un mensaje. Presionamos la tecla escape y escribimos dos puntos, que aquí se empieza a escribir aquí abajito,
dos puntos, WQ. Podemos poner W y solamente se guarda. W signo de admiración, sale sin guardar. WQ sale, o sea, de la consola del bin y guarda. Nosotros vamos a hacer WQ. Bien, se guardó. Y lo que nos está diciendo aquí que se realizó un commit, que tiene el mensaje mi primer commit y hay un archivo que es el que se llama index. Si yo me fijo cómo sería cómo relaciona todo este mensaje al commit con git log, miren todo lo que me devolvió. Con git commit, con git log, el commit tiene un código, ¿sí? Se relacionó con un código. El autor es Yamil, con este correo electrónico. El día tanto, ¿sí? Y bajo el mensaje mi primer commit. Vamos a hacer algún cambio en el archivo para que veamos y comitemos otra modificación que realicemos. Pero este otro commit lo vamos a hacer desde la consola del Visual Studio. Vamos a agregar aquí un archivo que sea un archivo CSS. Bien, aquí en la terminal, que es la que yo abrí desde terminal y nueva terminal, voy a buscar la terminal que diga command prompt. En esa terminal voy a escribir git status y lo mismo que yo estuve viendo en la consola del bin me está mostrando también en esta consola. Vamos a agregar con git add y el nombre del archivo que queremos agregar al staging area. Bien, ahora vamos con git status para ver cómo está. Fue agregado entonces al staging area. Lo vamos a hacer un poco más grande para ver. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer el commit de esta modificación que hicimos, pero en vez de que se nos abra otra consola, vamos a relacionar directamente el commit con un mensaje. Git commit y aquí vamos a escribir "-m", relacionando el mensaje, y entre comillas el mensaje. Veamos con git status, no tenemos nada para comitear, es decir, nuestro working area está limpio. Y aquí nos está diciendo que hemos realizado un commit bajo este mensaje. Si hacemos git log, vamos a ver. El primer commit que hemos hecho con la otra consola, con la del git bash, el primer commit que lo hizo Yamil bajo este mail y este día. Y este segundo commit que lo hicimos a través de esta consola, que también lo está relacionado con Yamil y en ese mail. Ahora vamos a empezar a trabajar de manera colaborativa. Para ello nosotros tenemos que tener nuestro repositorio en nuestro equipo, o sea, localmente, y vamos a necesitar un repositorio que esté en la nube, o sea, un repositorio remoto. ¿Para qué? Nosotros con el repositorio local vamos a realizar los cambios en nuestra aplicación, todo dentro de nuestro equipo, ¿sí? Y estos cambios no se van a ver reflejados o no van a poder tener acceso otros colaboradores si no los subimos o los compartimos a través de un repositorio que esté en la nube o un repositorio remoto. En el repositorio remoto vamos a encontrar todo el código
tanto el nuestro como de los otros colaboradores si ya estuvieron trabajando de manera colaborativa. Luego, algún compañero o colaborador del proyecto puede descargar los cambios que nosotros realizamos a la aplicación y descargarlas en su computadora como un clon o una mejora o una fusión de lo que nosotros ya estuvimos realizando anteriormente. Entonces, como para aclarar, nosotros podemos tener dos colaboradores, tanto developer A como developer B, los cuales realizan los cambios localmente. Ambos pueden subir y compartir los cambios en los repositorios remotos. En el repositorio remoto van a tener ambos desarrolladores a disposición los cambios que realizaron los otros colaboradores. Como estamos viendo en la gráfica, nosotros tenemos el desarrollador A tiene la versión 1 del proyecto. Esa misma es subida hacia el repositorio remoto y luego descargada por el desarrollador B, que también tiene la versión 1 del proyecto. Debemos aprendernos algunos comandos que necesitamos como para trabajar tanto localmente y después subir nuestros códigos hacia los repositorios. Debemos conocer algunos comandos básicos para poder desde nuestro repositorio local compartir nuestro código al repositorio remoto. Lo vamos a ver en la práctica, pero vayan teniendo presente que necesitan conocer, por ejemplo, el git add remote, el pull, el push, los commit, los branch, que después vamos a ver en un video exclusivo para branch, pero son conceptos que uno ya tiene que empezar a interiorizarse, ¿sí? También les dejamos a disposición las páginas para los que quieran conocer más profundamente sobre los comandos básicos de Git y GitHub. Bien, aquí lo que tenemos es un desarrollador A y un desarrollador B. Ambos pueden utilizar la consola del Git Bash o utilizar las consolas que proveen los editores de código. Van a compartir su código a través de un repositorio remoto. Vamos a suponer que tenemos el desarrollador A y como vimos anteriormente ellos tienen las diferentes áreas que provee Git, ¿sí? El working area, el staging area y el repositorio local. Habíamos mencionado que en el área de trabajo es donde se tienen los ficheros, las carpetas, los elementos que necesitamos para trabajar en el proyecto. Desde el working area se pasan los archivos al staging area. Aquí es donde se van agregando todos los archivos que estamos modificando y que luego van a ser cargados al repositorio local. Y por último teníamos el repositorio local, que es los elementos que ya van a estar listos para ser compartidos a través de un repositorio remoto. Habíamos visto también los comandos que utilizamos para desplazar los archivos de un área a la otra. En este caso vamos a agregar dos comandos necesarios, que son el push y el fetch. El push es para enviar todos los cambios o actualizaciones que realizamos en el código, que ya están listos en nuestro repositorio local, y enviarlos a nuestro repositorio remoto. Y el fetch es para descargar todos los cambios que han realizado otros compañeros o otros colaboradores del proyecto hacia nuestro repositorio local. ¿Cómo tenemos que crear un repositorio remoto? Primero, obviamente, vamos a tener que crear nuestra cuenta dentro del GitHub. Las cuentas del GitHub son gratuitas y necesitamos tener un correo electrónico. Desde la página oficial del GitHub vamos a crear los repositorios. Sí es necesario y es una muy buena práctica crear los Access Tokens. Y por último, tenemos que vincular el repositorio local con el repositorio remoto. GitHub ya nos provee algunos
pasos y comandos que tenemos que utilizar para hacer esta vinculación. Bien, lo que voy a hacer ahora es generar los repositorios necesarios para que yo después con mis compañeros pueda compartir el código. Para ello me voy a tus repositorios, nuevo, le vamos a generar un nombre. Le agregamos una descripción. Creamos el repositorio. De la misma manera vamos a generar el repositorio para el backend. Nuevo. Y generamos. Bien, una vez finalizada la creación de los repositorios, podemos ver que tenemos un repositorio para el backend y un repositorio para el frontend. Como buenas prácticas, es muy útil esta división. Si bien yo puedo tener todo el código en un solo repositorio, lo ideal es hacer esta división para poder tener mayor organización y control del código. Además, también cada vez que los compañeros agreguen funcionalidades solicitadas, sean en los repositorios específicos. Lo que voy a hacer ahora es generar un vínculo entre mi repositorio local y mi repositorio remoto. Para ello me voy a tus repositorios. Voy a trabajar, como dije anteriormente, en el front. Y aquí el propio GitHub me está dando códigos que yo necesito para poder vincular el repositorio local y el repositorio remoto. Voy a copiar esta dirección. Este cambio lo puedo hacer tanto desde las consolas que ofrecen los editores de código o, en mi caso, yo voy a abrir el Git Bash. Lo que hacemos es directamente pegar lo que acabamos de copiar. Volvemos y copiamos esta otra dirección, este otro comando. Muy bien. Nos vamos a nuestro repositorio. Y vamos a actualizar. Y estamos viendo que tenemos los archivos que teníamos de manera local. Git Flow es un modelo alternativo de la creación de ramas en Git, en la que se utilizan ramas de funciones y varias ramas principales. Lo que pretende es establecer funciones muy específicas a las distintas ramas y definir cómo y cuándo deben estas fusionarse. Además de las ramas de función, utiliza ramas individuales para preparar, mantener y registrar publicaciones y así aprovechar todas las ventajas que aporta el flujo de trabajo, como por ejemplo solicitudes de incorporación de cambios, experimentos aislados y una colaboración más eficaz. Las ventajas que provee este flujo de trabajo es desarrollo paralelo, la colaboración entre todos los integrantes del equipo y la separación de código basado en ramas.
Para poder utilizar este concepto o este flujo de trabajo, nosotros tenemos que tener presente que necesitamos un repositorio local, que lo manejamos con los comandos que provee Git. En este repositorio local vamos a descargar o clonar ramas o branch que están... ¿Pero qué son las ramas? ¿Qué son los branch? Es un espacio independiente donde cada desarrollador puede crear o agregar alguna funcionalidad al código en general, la cual esta rama luego tiene que ser fusionada a otras ramas para poder aprovechar estas modificaciones. Siempre recordemos que la rama main es la principal y es la que sale para que sea utilizada por el cliente. Y la de desarrollo develop es una rama o un espacio de trabajo paralelo al de main. La rama main es la rama que sale a producción, es decir, que es la aplicación visible a los usuarios finales y es una copia resumida de la rama de desarrollo. La rama de desarrollo es donde todos los colaboradores pueden ingresar el código previo que sería pasado luego a la rama de producción. De la rama de desarrollo se bifurcan otras ramas para realizar mejoras o cambios que en un tiempo posterior serán fusionados o no a la rama de desarrollo. Las ramas Release o Feature se basan en la rama de desarrollo. Cuando la modificación del código de una nueva funcionalidad o la fecha de publicación del código o cuando se adquirieron la suficiente cantidad de código para publicar, se bifurca la rama Release a partir de desarrollo. Desde este punto se inicia el ciclo de publicación y desde aquí no se puede ingresar nuevas funcionalidades. Y a partir de esta rama solo deben producirse las soluciones a posibles errores que se hayan encontrado, la generación de documentación y las tareas orientadas a las publicaciones. Una vez que esta rama está lista y funcional, es fusionada con la rama main y se etiqueta con un número de versión. La rama hostfix o corrección sirve para reparar rápidamente las publicaciones de producción. Estas ramas son una bifurcación de la rama main, contrariamente a lo que son las otras ramas, porque las otras ramas son una bifurcación de desarrollo. Una vez finalizada la corrección del código que haya tenido algún error, se fusiona a la rama main y a la rama también de desarrollo. De la misma forma, se debe etiquetar con un número de versión actualizado. La intención en este punto es que empecemos a trabajar de manera colaborativa. Vamos a realizar una clonación de nuestro repositorio remoto para tenerlo localmente. Yo ya eliminé la carpeta del frontend dentro de mi computadora para poder descargarla nuevamente. Para la clonación necesito tener la URL casi del mismo modo que hemos estado trabajando para cuando hacemos un push. Copiamos esta URL, nos vamos a la carpeta donde lo vamos a depositar y vamos a abrir el Git Bash. Y aquí vamos a escribir git clone y la dirección que acabamos de copiar. Si yo vuelvo a la carpeta, aquí se clonó la carpeta que tengo de manera remota a manera local. La carpeta que yo tengo de manera remota se clonó localmente. Vamos a realizar una modificación dentro de la carpeta.
Para ello vamos a abrir cualquier editor de código que ustedes tengan. Voy a abrir nuevamente la carpeta por las dudas. Bien. Lo que voy a hacer ahora es agregar un archivo. Un login HTML, por ejemplo. Y aquí también vamos a agregar un H1. Guardamos los cambios. Vamos a controlar desde esta terminal nomás. Recuerden, command prompt, git status. Hay un archivo para agregar. Yo en este caso, si tengo algunas cosas para agregar, puedo hacer git add punto y se me agregan todos los archivos, pero tengo que tener cuidado de qué es lo que estoy agregando. Esta es una manera general de agregar todos los archivos juntos. Git status, git commit, eh, aquí me está diciendo que yo debo ingresar a hacer la configuración como hice anteriormente con git config. Y también configuramos con el password. Ahora sí, hacemos git commit. Bien, git status. Nuestra área de trabajo está limpia. Git push. Vamos a ver entonces nuestro repositorio remoto. Actualizamos. Y aquí se agregó el archivo nuevo. Pero bien,
Esto es una manera de trabajar de forma directa sobre la rama main. Y nosotros ahora tenemos que empezar a trabajar según como vimos con Git Flow. Según como vimos con Git Flow. Sabemos que la rama main es la rama que va a salir a producción. Por ello, lo ideal es que generemos otras ramas, por ejemplo, para desarrollo. Suponiendo que estas son las ramas que vamos a manejar, estos son los archivos que van a salir a producción, vamos a realizar una clonación hacia la rama de desarrollo. Bien, entonces ahora tenemos la rama main, ¿sí?, con estos archivos y la rama de desarrollo que es una copia por el momento exacta de la rama main. Vamos a hacer una modificación, por ejemplo, en el index. Vamos a reescribir. Vamos a sacar esto. Y aquí vamos a agregar un H2. No, y aquí vamos a agregar un párrafo. Y aquí vamos a agregar un párrafo. Voy a hacer un commit. Bien, estoy dentro de la rama de desarrollo. Ahora lo que voy a hacer es moverme a la rama main. Y como ustedes pueden ver, siguen los cambios anteriores y no se ven reflejados en esta rama los cambios que hice en la rama de desarrollo. Estos cambios son, podríamos decir, las modificaciones que realizan nuestros colaboradores, pero los cambios que yo tengo aquí en la rama de desarrollo no están reflejados en... Cuando volvemos a Code, nos dice que hay algunos cambios que son necesarios hacerle un pull request. Vamos a ingresar. Nos dice desde dónde, desde la rama desarrollo hacia la rama main, si es lo que estamos buscando en este momento, ¿no? Siempre eso lo tenemos que tener presente. Creamos el pull request. Mergeamos. Se confirma. Vuelvo a la rama principal y voy a ver que en el index de la rama principal tengo que tener las modificaciones que tenía desarrollo. Estamos viendo que aquí está el párrafo. Ahora vamos a realizar una modificación dentro del repositorio remoto, el cual después lo vamos a actualizar en el repositorio local. Me voy a desplazar hacia la rama de desarrollo. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar el readme. Se agrega una pequeña descripción del código, se agrega una pequeña descripción de lo que es el proyecto
Bien, estoy en la llama de desarrollo. Ahora lo que voy a hacer es llevar estos cambios, como ya sabemos, hacia la llama main. Si yo me fijo ahora en mi proyecto, no tengo este archivo, no tengo el readme. Entonces tengo que descargarlo a mi repositorio local. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir la terminal para poder trabajar desde el editor de código. Vamos a la otra terminal y hacemos directamente git pull. Como podemos ver, se agregó el archivo que habíamos creado de manera remota a nuestro repositorio local. Con git status nos dice entonces que nuestra área de trabajo está totalmente limpia y estamos tanto el repositorio remoto con el repositorio local sincronizados y con las mismas actualizaciones. En este último video lo que vamos a mostrar es más o menos cómo ustedes tienen que hacer toda la secuencia de pasos. Vamos a hacer un git branch ya teníamos una rama, nos vamos a desplazar hacia la rama de desarrollo con git checkout y el nombre de la rama a la cual nos queremos desplazar. Vamos a trabajar entonces sobre esa rama. Nos vamos a ir al proyecto y vamos a realizar alguna modificación. Por ejemplo, vamos a agregar un HTML que sea de registro. Y dentro del archivo vamos a agregar un H1 y un párrafo. Vamos a volver al git bash y vamos a ver en qué estado está. Con git status vemos que tenemos que agregar un archivo que está en nuestra working area, lo vamos a agregar al staging area con git add punto, con git commit, vamos a hacer directamente el commit para enviar el archivo a nuestro repositorio local. Vamos a ver en qué estado, git status, podemos ver que nuestra área de trabajo está limpia y ahora nos vamos a desplazar hacia la rama main con git checkout y el nombre de la rama. Vamos a ver si estamos trabajando sobre esa rama con git branch. Bien, estamos trabajando sobre la rama main. Ahora lo que vamos a hacer es un merge desde la rama de desarrollo hacia la rama main. Git merge desarrollo, siempre va el nombre de la rama origen. Aquí se nos abre la consola del bin, como cuando hacemos un commit. Salimos de la misma forma.
observar los cambios que se realizaron en nuestro repositorio remoto. Obviamente no hay ningún cambio porque aún no hemos hecho push hacia el repositorio remoto. Vamos a ir a la consola del Git Bash. Bien, Git push. Volvemos a ver el estado entonces con Git status. Git push origin y ponemos la rama local, dos puntos, y la rama remota, a la donde vamos a desplazar nuestros cambios. Esperamos un momento y vamos a ver qué cambios se realizaron en nuestro repositorio remoto. Como están viendo, tenemos la rama principal, ¿sí?, con estos archivos, y la rama desarrollo, donde efectivamente se agregó el archivo de registro.html. De la misma forma que venimos trabajando, hay que hacer un pull request, como ya lo vimos en los videos anteriores. Pero no quería dejar pasar de que tenemos que agregar el tag o la etiqueta para este punto. Con git tag vamos a listar las etiquetas que tenemos. Vemos que tenemos solamente una. Con git tag el número de versión, .1.1 le vamos a poner y lo vamos a relacionar a un mensaje con -m y el mensaje que queramos ponerle. Lo voy a poner como ejemplo únicamente. Tag de junio. Pero como sabemos y como hemos visto en los videos anteriores, tenemos que ver reflejado este tag en el repositorio remoto. Listamos los tags y con git push tag menos menos tag subimos nuestro tag al repositorio. Vamos a ver, esperamos un momento y vamos a ver cómo se ve reflejado este cambio en el repositorio. Vamos para Code. Y aquí tenemos dos tags. El tag que hemos creado anteriormente para práctica y el tag que acabamos de crear. Ya para finalizar, te dejamos algunas web interactivas en las cuales puedes practicar la utilización de todos los comandos que estuvimos viendo en el video anterior. Podrás observar que dentro de estas páginas que te estamos mostrando, puedes ir practicando los commit, los branch, los checkout, todos los comandos que estuvimos viendo anteriormente. Lo que realizan estas páginas es presentar desafíos en cuanto a los que nos muestra tanto de cada rama o colaborador que está participando, que es los comandos que nosotros tenemos que ir ingresando. Por ejemplo, git status. Y nos vas mostrando igual que estuvimos trabajando en las consolas que vimos anteriormente, tanto Git Bash como las consolas de los editores de código. De la misma forma puedes practicar en esta otra página los comandos
que ya vimos en el video anterior, todos esos comandos que estuvimos viendo. Les queremos agradecer por haber visto esta masterclass y como siempre estamos a disposición para lo que necesiten.